Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es abril 29 del 2020. Mi nombre es Carolina Chávez y estoy presentando para ustedes este programa de moda responsable, como todos los miércoles a las 12 del día y a la 1 de la tarde en inglés, para los que prefieran escuchar en inglés. Voy a hacer seguimiento de los programas de la semana pasada que se conmemoró la tragedia que hubo en Rana Plaza, en Dhaka, en Bangladesh. Hablamos con Efraín Martínez de México, que es el coordinador del capítulo del Fashion Revolution, la revolución de la moda, en nuestra entrevista en español. Y él nos explicó el índice de transparencia en el que están trabajando en México, en colaboración con Fashion Revolution, que ellos están originalmente establecidos en Londres. Y la entrevista en inglés fue con Faisal Samad. Él nos habló, él está en Bangladesh, él trabaja en una organización que ayuda a proteger los derechos de los trabajadores de las industrias textiles y también es dueño de algunas empresas allá que se dedican a la industria textil. Entonces, los temas fueron un poquito diferentes con cada uno de ellos porque Efraín nos habló de la industria en México, básicamente, y cómo ha cambiado o cómo se está tratando de cambiar a raíz de Fashion Revolution. Y con Faisal hablamos de cómo está ahorita la situación en Bangladesh por el tema del coronavirus y también nos dijo qué es lo que pasa con las industrias allá, con cómo se empoderan muchas mujeres, porque básicamente la fuerza de trabajo consiste en mujeres y porque es tan importante la industria textil en Bangladesh, que es aproximadamente 70% de lo que ellos exportan como país, proviene de la industria textil. Entonces, por eso es tan importante para ellos esta industria. Entonces, bueno, para dar seguimiento, quiero hablar hoy de la cadena de suministro de Walmart y por qué tiene importancia, cuál es la conexión. Sabemos que Walmart venden de todo, pero entre una de las cosas que venden muchísimo es textiles, es ropa, ¿no? Entonces voy a explicar primero un poquito qué es una cadena de suministro para poder entender cuál es la magnitud, sobre todo de una empresa del tamaño de Walmart, que es uno de los corporativos más grandes y más importantes en el mundo. Entonces, una cadena de suministro es una red global que entrega productos desde sus materias primas a los clientes finales, utilizando diseño de flujo de información, distribución física y efectivo, que es dinero. Esto es de productor a proveedor a cliente. Obviamente, en una corporación como Walmart, pues todo esto es muchísimo más intrínseco y complicado y grande, ¿no? Es una magnitud impresionante. Por ejemplo, ellos tienen a sus vendedores, que son las fábricas que están en Bangladesh. Nos vamos obviamente a enfocar en el tema textil, ¿ok? Sus productores, que son quienes hacen la ropa, y luego sus clientes, que es el usuario final. Entonces, cuando hablamos de una cadena de suministro, es importante notar ciertas partes de una empresa o una corporación que son las partes interesadas, porque en otros programas hemos mencionado el tema de la transparencia y lo voy a repetir porque de verdad es un concepto que se debe de entender bien para poder darle la relevancia que tiene. Entonces, cuando se habla de una cadena de suministro, ¿cuáles son las partes interesadas, no? Por ejemplo, los clientes que buscan calidad, buscan el mejor producto y un servicio. Los empleados que dependen de los ingresos laborales y la seguridad.
los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, Walmart, hasta el último dato que pude encontrar, 51% de la compañía pertenece a los dueños, no al dueño original porque él falleció hace unos años, pero a la familia, el 51%, y lo demás pertenece a inversionistas. Luego, proveedores y vendedores, que son de donde vienen los ingresos, las comunidades y los gobiernos. Entonces, vamos a especificar un poquito de Walmart, por qué es una empresa tan trascendente a nivel global. Abrieron en 1962. La historia es que el dueño, que se llamaba Sam Walton, él, siempre comerciante desde muy joven, empezó tuvo una tiendita pequeñita, y entonces de pronto él empezó a ver ciertas ventajas de tener una tienda en la que vendiera productos más baratos. Entonces, poco a poco él empezó a crear un concepto que era nuevo, ¿no? en Estados Unidos, por lo pronto. Entonces, llegó a tal punto que se le calificó como el mejor vendedor de Estados Unidos. Cambió definitivamente la forma en que compramos. Se le llamó el gran millonario, multimillonario, ¿no? Porque su concepto era, cuenta la historia, que él, al crear estas pequeñitas tiendas, bueno, una en un pueblito en Estados Unidos, me parece que era Arkansas, una cosa así, no estoy segura, empezó a traer de todos los productos, y su idea era que la gente alrededor, que no era gente adinerada, que era gente del pueblo, pudieran comprar todo lo que necesitaban en su tienda. Entonces, por eso es que venden absolutamente de todo en Walmart. Pero ¿cuál fue la clave? Que sus precios, y ese es el eslogan ahorita y ha sido desde hace muchísimos años, de vender todo lo más barato posible. Entonces, ¿qué hacía él? Se salía a ver otras tiendas y veía que habían precios más bajos, por ejemplo, de la leche, y entonces él llamaba a sus tiendas para que bajaran el precio. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, pues esto era buenísimo, porque todo lo que quería uno conseguir estaba muy barato, había de todo. Pero, ¿qué empezó a suceder? Las pequeñas tiendas que estaban alrededor no podían competir con esos precios que ellos bajaban, y entonces se empieza a hacer él de amasar dinero, amasar fortuna, empieza a abrir otras tiendas. Entonces empiezan a expandir desde este punto en donde él comenzó, se empiezan a expandir, y en muy pocos años ya eran 10, 20, 30 tiendas. Entonces, el poder de compra que tenía Walmart, y que tiene hasta la fecha, hace que ellos puedan reducir sus precios, y en ciertos productos hasta perder un poco de dinero. Pero pues uno no va a la tienda de Walmart a comprar nada más un producto. Compras la leche, por decir algo, que te sale muy barato a comparación de otras tiendas, pero sales con muchísimas cosas más. Entonces esa era la ventaja que él empezó a ver. Pero ¿qué pasa con las tiendas que están alrededor? Pues empiezan a tronar, empiezan a cerrar, y entonces esta agresividad en los precios empieza a causar muchísima polémica, porque a la hora que los negocios más pequeños empiezan a tronar, pues se empieza a convertir poco a poco en un monopolio, ¿no? Al grado de que tiendas como Sears, Kmart, que todos conocemos, pues ya no pudieron competir, ¿no? Entonces, hay otros datos interesantes. En algún momento, este hombre se convirtió en el hombre más rico de Estados Unidos. Imagínense el nivel. Incluso después de que perdió 1.5 billones de dólares cuando la bolsa colapsó en 1987. O sea, todavía perdiendo 1.5 billones, seguía siendo el más millonario.
Obviamente, ¿qué quiere decir? Pues es una de las corporaciones más exitosas en el mundo, ¿no? En 1992, el presidente George H.W. Bush le dio el reconocimiento de la medalla presidencial de la libertad por toda su contribución a la comunidad. Obviamente a la hora de tener tantas tiendas, pues da mucho empleo, ¿no? Provee a comunidades que son, pues, medio bajo su nivel adquisitivo, los provee de todo tipo de artículos a un gran precio y con cierta calidad. No es la mejor, pero sí mantiene cierta calidad y a extremadamente bajos precios. Entonces, en Estados Unidos es la corporación que más emplea gente, ¿no? Él descubrió también, porque lo vio en una tiendita, pero una tiendita muy, muy pequeñita y al inicio de su carrera, el tema del autoservicio. Ahorita vamos a la tienda, cualquier tienda, y nosotros agarramos nuestras cosas y vamos y pagamos, y entonces eso hizo que él se ahorrara sueldos, ¿no? Al quitar empleados. A la hora de hacerlo autoservicio, pues uno va, hace lo que tiene que hacer y llega si hay un cajero y es el único empleado. Entonces, todas estas cosas a él le dieron una gran ventaja y obviamente un poder cada vez más y más y más grande de compra, ¿no? Estamos hablando de que tiene 2.2 millones de empleados en todo el mundo, la corporación, 1.5 millones en Estados Unidos y 700,000 afuera de Estados Unidos. Es la empresa que más emplea en Estados Unidos y México y es uno de los más grandes en Canadá. Para darnos cuenta del poder que tiene Walmart, estamos hablando de que tiene ingresos netos de 14.800 billones de dólares y sus activos están en 236, casi 237 billones de dólares. Tienen unas filosofías y unas maneras de actuar que los han hecho posicionarse como unos de los mejores, ¿no? Entre otras cosas, su cadena de distribución se ahorra trabaja con las menos paradas posibles para hacer el transporte y toda la distribución mucho más corta. Tienen un sistema de comunicación extremadamente sofisticado, ¿no? Ahora lo podemos ver en otras tiendas, por ejemplo, que tienen, yo lo he visto en Target, que tienen un como teléfono en donde ellos ven en su teléfono, si tú les preguntas, oye, ¿tienes esto en la tienda? Ellos ven en su teléfono y tienen ahí acceso al inventario de la tienda. Entonces eso hace que ahí mismo estén viendo si hay esta pieza o cualquier cosa que estemos buscando en esa tienda, si hay en otra tienda, si se puede pedir, si de plano no hay. Entonces todo esto se va registrando y hace que esta cadena de suministro sea muchísimo más eficiente, ¿no? Tengo aquí estos datos, fíjense, 9 de cada 10 americanos viven a 15 minutos de un Walmart. 9 de cada 10 personas visitan Walmart una vez al año, ¿no? Tienen alrededor de 140 millones de compradores en una semana. Esto es Estados Unidos, ¿ok? Y 100 millones de visitas al mes a su página online, también a su página en línea. También esto ha sido interesante para Walmart porque ellos no son necesariamente un negocio que empezó, obviamente, desde hace tantos años. Ellos no tenían este tema de hacerlo en línea, pero ahorita lo hacen tan bien que compiten con Amazon, ¿no? En su cadena de suministro, en hacerlo rápido. Todos sabemos también que Amazon es un monstruo, entonces tienen tan sofisticado su sistema y la gran ventaja que
que tiene Walmart es que todas sus tiendas son almacenes para todos esos pedidos online. Entonces, si no hay en un lugar, hay en otro. El chiste es que su sistema funciona muy orgánico, muy eficaz. Entonces, todas estas cosas, y obviamente, bueno, hay mucha más información a nivel corporativo que hace que esta empresa sea tan poderosa, pero, como les decía hace rato, pues también ha tenido sus polémicas, ¿no? Sus problemas, y ahorita voy a decir por qué es tan relativo y tan relacionado con el tema que siempre hablamos nosotros, que es la moda responsable, la moda sostenible, y por qué también tiene relación con lo que hablábamos la semana pasada. Ha enfrentado Walmart muchas veces reclamos de empleados. Una de las cosas que obviamente Walmart no lo admite, pero una de las cosas que existen es que emplean gente medio tiempo, y entonces esto hace que no sean los empleados, no tengan los mismos beneficios, ¿no? Como seguros de salud, como maternidad, como días libres, pagados, vacaciones, etcétera. Entonces, a la hora también de hacer estos horarios de mitad del día, la empresa impone cuándo, y es un poquito intransigente a la hora de decir cuándo te toca venir a trabajar. Entonces, si tú necesitas más ingresos porque trabajas medio tiempo, pues es muy difícil que te puedas organizar a tener otro empleo si no tienes un horario fijo, ¿no? Si no te dicen de lunes a viernes vienes de 9 a 3, pues nunca sabes cuál es el tiempo que tú necesitas para poder tener otro empleo. Entonces, obviamente los sueldos no son necesariamente para gente millonaria. Entonces, bueno, se han enfrentado a muchísimas demandas. Es una forma que los empleados reclaman, que es muy poco ética y agresiva, porque pues les dejan pocas herramientas a ellos para organizarse mejor y tener mejores entradas de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que hace muchos años intentan empleados hacer sus sindicatos, porque los sindicatos pues protegen sus derechos. Entonces, bueno, antes de los sindicatos, Walmart, porque no todo es malo, ¿no? Walmart creó esta iniciativa en que parte de los profits, del dinero que ganaba, lo iba a compartir con empleados. Entonces, de pronto, o sea, bueno, todo esto se organiza y los empleados empiezan a percibir un cheque al año o una cosa así, que era pues una especie de aguinaldo, pero bastante más sustantivo. Entonces, pero por otro lado, pues están pasando estas cosas, que no tienen muchos derechos, no tienen horarios fijos, etcétera. Hay problemas se dice que no los dejaban, no les daban tiempo para irse para el lunch, cosas así. Entonces, los empleados quieren hacer sus sindicatos, pero obviamente, pues si hacen un sindicato por fuera de la compañía, pues puede la ley exigir a la compañía ciertas cosas, y sobre todo venir y ver qué es lo que está pasando, que muchas compañías pues no están dispuestas a eso, porque ya viene una persona de afuera a decirte que limpies la casa, pues ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué hace Walmart? Que ellos crean sus propios sindicatos, ¿no? Con esta teoría, ¿cómo se dice? De puerta abierta. Es una manera de manejar las cosas, que dicen, tienes la puerta abierta para poder venir a quejarte cuando quieras, a llamar si tienes algún reclamo, pero lo que pasa es que pues en la misma casa está la regulación. Entonces, pues si te quejas, a lo mejor
pues te va a ir un poquito mal, ¿no? Los amenazaron, de hecho, en ese entonces con que si hacían sus sindicatos por fuera, se les iba a quitar este tema de darles parte de las ganancias. Entonces, pues, ¿qué prefieres, no? Si te va a llegar un sueldo, imagínense, hace 20, 30 años, si te iba a llegar un cheque al final del año de $30,000, ¿no? Pues mejor ya no haces tu sindicato y que te llegue tu cheque, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, este, pues mucha gente realmente lo necesita, ¿no? No se puede uno dar el lujo, ¿no? De rechazar algo así cuando pues son empleados que trabajan a no más de $8 la hora, $9 la hora en Estados Unidos, ¿no? Obviamente hay otros países que los salarios mínimos son en la conversión muchísimo más bajos, entonces pues no se pueden dar el lujo de rechazar ese tipo de cosas. Por otro lado, también han recibido mucha controversia por el tema ambientalista, entre otros aspectos, de dónde construyen sus tiendas. Ambientalistas se han quejado, obviamente comunidades, gobierno, porque representa, por ejemplo, muchísimo más tráfico, ¿no? Del que generalmente había. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Midtown, aquí en Miami, enfrente de donde yo vivía, había un parque grandísimo y ese parque lo utilizábamos todos para pasear a los niños, para salir a tomar el sol, para pasear a las mascotas y se veía precioso enfrente de todos los departamentos, un parque gigantesco y de repente llega Walmart que quieren construir ahí, imagínense. Específicamente ahí donde yo vivía, es un lugar en donde no hay muchísimo espacio para estacionamiento, el flujo de gente, ahorita ya es bastante más, digamos, popular que cuando yo estaba ahí, pero no había, bueno, no, realmente iba a crear muchísimo caos, además de todo el tiempo de construcción, además de toda la basura, etcétera. Entonces, por ejemplo, tengo este dato interesante que dice que en 2004 se abrió un Walmart Superstore a 1.9 millas, esto es 3.1 kilómetros de Teotihuacán, en México, ¿no? Cerquitita de la pirámide de la Luna. Entonces, la ubicación era apoyada por el Instituto Nacional de Antropología en México, las Naciones Unidas, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, con sede en París. Hubo protestas organizadas por comerciantes locales, así como grupos ambientalistas, antiglobalistas, y se opuso a la construcción. Finalmente se lleva a cabo, ¿no? Y resulta que arqueólogos supervisando la construcción se encuentran un pequeño altar de arcilla y piedra con algunos otros artefactos donde ahora está el estacionamiento de la tienda, ¿no? Entonces, pues es complejo porque dices, híjole, pues sí, por un lado progreso, por un lado todo este tema de traer a precios muy bajos para la comunidad, pero pues por otro lado imagínense todo este caos, ¿no? Y para los comercios locales, pues una tienda pequeñita que vende sus cosas de productos de canasta básica, no le va a sobrevivir a un Walmart al lado, no le va a sobrevivir porque el objetivo, su modelo es venderlo todo lo más barato posible. Se han hecho tan grandes porque tienen los mejores precios a nivel, o sea, no hay quien pueda competir con ellos. ¿Y cómo lo logran? Porque tienen tanto poder de compra, ¿no? Que no cierran un trato con un comprador, con un vendedor, hasta que no se aseguran de que Walmart tiene los precios más baratos, de que le están vendiendo a Walmart en el precio más bajo. Entonces,
¿Cómo se relaciona esto con el programa que hablábamos la semana pasada, el tema que hablábamos de la cadena de suministro de Bangladesh? Bueno, obviamente Walmart vende de ropa todo lo que se puedan imaginar, todo, uniformes para niños de la escuela, batas y uniformes para médicos, ropa de maternidad, jeans, ropa más formal, absolutamente de todo lo venden. Entonces, en Bangladesh, Walmart es tal vez su más grande comprador, ¿no? Tienen no sé cuántas fábricas, pues prácticamente subcontratadas para atender las necesidades de Walmart. ¿Y qué pasa? Ayer le pregunté a Faisal, que hablamos con él la semana pasada, cómo estaba funcionando ahorita con el tema del coronavirus, su aspecto con Walmart, porque por ahí hay unas empresas, cuando se viene el coronavirus, muchas empresas empiezan a cancelar órdenes que vienen de Asia, ¿no? Ahora estamos hablando de Bangladesh, pero de la India, de China, de muchos países que tienen economías un poquito débiles o más débiles que otras. China no, pero Bangladesh, Vietnam, Myanmar, la India es otro rollo por completo. Cuando se viene el coronavirus, que empezamos a ver que se cierran tiendas, que no, la gente no está consumiendo, entonces empiezan a cancelar estos pedidos. ¿Y cuál es el problema más grande para las fábricas que están allá? Que ellos ya pagaron por todo lo que se está haciendo, por todo lo que se iba a hacer, por pedidos millonarios. Y entonces a la hora que cancelan, pues los dejan varados, los dejan con unos inventarios enormes, ¿no? Y ellos también con su propia crisis de que tienen una crisis de salud, tienen una crisis económica, tienen la necesidad de cerrar fábricas, entonces, y luego les cancelan billones. O sea, me parece que la semana pasada que hablamos con Faisal nos comentó que ya habían cancelado alrededor de 6 billones de órdenes aproximadamente. Entonces ayer le pregunté a Faisal, bueno, porque una de las compañías que yo he estado oyendo recurrentemente que no han cumplido con pagar esas órdenes que ya están hechas es Walmart. Entonces, pues si uno entiende esta estructura, si uno ve toda esta estructura que tiene Walmart, pues no es justo, ¿no? Porque están dejando a gente sin comer prácticamente, sin comer. O sea, los trabajadores, que en su mayoría son mujeres, no tienen ahorros, nada. O sea, lo que ganan lo comen prácticamente. Entonces los dejan sin salario, no hay para comer al día siguiente. Olvídense de darle de comer a la familia, ¿no? Entonces le pregunté a Faisal, y Faisal me dijo que Walmart sí ha cumplido con sus cosas. Entonces me hizo pensar, hay una empresa que Walmart es el parent de company, pues es dueño de esta empresa que se llama Asda, que su headquarter es en Inglaterra. Pero pues es básicamente el mismo concepto de Walmart, de vender barato, buena calidad, etcétera. Pero son o sea, Walmart es el corporativo. Entonces, me estaban comentando ayer que Asda es la que no ha pagado. Walmart sí, pero Asda no. Entonces, bueno, esto es de todos los días, cambia, y todos los días hay algo distinto, y ojalá todo este movimiento que se hace de sindicatos, de la revolución de la moda, todo esto es para que estas compañías no abusen de los más débiles, porque si no existiera todo este soporte, todo este apoyo, simplemente se olvidan y nadie se entera, ¿no? Entonces,
Esto es gran parte de por qué existen todos estos movimientos, porque se abusó en algún momento, ¿no? Y todos consumimos de estas economías, entonces, bueno, nos toca nuestra parte. Pero bueno, el tema es que Faisal me dijo que Walmart sí estaba pagando, entonces a mí me hizo pensar, no pongo en duda absolutamente una palabra sola de lo que él me dijo, pero pensemos que Walmart es de los que más compra allá. Entonces también a ellos, en Bangladesh, les interesa estar en buenos términos con Walmart, porque si Walmart decide irse a otro lado, imagínense, estamos hablando de los corporativos de los más grandes del mundo, ¿no? Entonces, si ellos deciden moverse a otro país, pues los dejan con un hueco enorme, ¿no? O sea, no es una tiendita pequeñita que está haciendo pedidos de 10,000 o 20,000 o 100,000, son millones y millones y millones y tal vez billones de dólares en pedidos, ¿no? Entonces, bueno, parte de la conexión que hacemos es este reconocimiento, ¿no? De la cadena de suministro, porque a lo mejor yo, por ejemplo, no compro mucho en Walmart, muy poquitas veces he ido, pero la mayoría, o sea, estamos hablando de que si 9 de cada 10 tenemos un Walmart cada 15 minutos, pues a 15 minutos de nuestra casa, imagínense el consumo que existe, ¿no? Y yo me pregunto, ahí es donde a mí me hace cuestionarme y pensar si está bien, si está mal, porque ¿qué tanto necesitamos de este consumo, ¿no? ¿Qué tanto está haciendo bien una compañía versus lo que está haciendo mal, ¿no? A partir de lo de Rana Plaza, Walmart firmó un convenio, se convirtió en miembro del Alliance for Bangladesh Worker Safety en 2013. Entonces, fue una alianza que duró 5 años, en donde ellos se aseguraron parte del trabajo que hicieron junto con otros países, es que se empezaron a dar entrenamiento a mujeres, se basan mucho en mujeres, empezaron a dar entrenamiento para que ellos entendieran los temas de seguridad, ¿sabe? De entender cuando hay alarmas de fuego, ¿saben? Todos estos simulacros, todas estas cosas. Les dieron capacitación a casi 1.6 millones de trabajadores. Todo esto es en Bangladesh, ¿ok? Esta es la parte en la que Walmart está relacionado con la industria textil, que es lo que nos toca aquí. Con esta alianza se suspendieron 178 instalaciones por falta de progreso en sus planes de acciones correctivas, en fin. Pero yo recuerdo que esta alianza cuando terminó, porque mientras existió, que duró 5 años, mientras existió, pues había una manera de mantener a las empresas involucradas, mantenerlas al pie de la letra con las acciones, ¿no? Con las acciones que estaban teniendo. También por aquí vi que se les dieron sueldos a cierto número, un grande número de mujeres. Entonces tomaron acciones muy buenas, ¿no? Muchas basadas en entrenamiento a los empleados. Entonces yo me pregunto, bueno, pero ¿qué pasa? Porque no es suficiente entrenarme si de todas maneras el lugar en donde estoy no está seguro. Pero bueno, se termina este tratado y empiezan otra vez las organizaciones internacionales a pedir que lo volvieran a alargar, porque entonces es como que fueron y dejaron, o sea, arreglaron, pero vuelven a soltar.
Y estos países pues necesitan mucho de la comunidad internacional que los proteja, porque como ya les he comentado, si estamos hablando de que el 70% del país se dedica a esta industria, pues si esta industria no está bien, no está bien el país entero, ¿no? Entonces me encontré algo interesante porque hablamos de la transparencia. Hablamos de que cuando se crean todas estas alianzas, todos estos movimientos, pues lo que se pide es que las fábricas, las empresas, todas estas partes interesadas en una corporación reporten, ¿no? Digan cuáles en cada uno en su aspecto, en su ángulo, digan cómo están actuando, qué está bien, qué está mal. Repito, cada aspecto tiene sus propios lineamientos, pero por eso es tan importante la transparencia. Entonces, por ejemplo, me encontré algo aquí y todo lo pueden encontrar en la página de Walmart, ¿ok? Hablan de mucho de sostenibilidad, hablan mucho de derechos de las mujeres, hablan mucho de los derechos de los empleados, todo lo pueden encontrar ahí. Pero entonces dice que ellos creen en la transparencia como parte de su operación en el programa de abastecimiento responsable, donde están enfocados sus esfuerzos en áreas de riesgo y para colaborar a un cambio sostenible. Entonces, mencionan esto y les estoy diciendo que tienen en su página, si le buscan van a encontrar muchísima literatura hablando de este tema. Pero entonces, en cierto punto, dice que debido a la información de propiedad y las restricciones de confidencialidad, no pueden revelar al público las listas de proveedores o instalaciones. Pero sin embargo, siguen comprometidos a proporcionar transparencia sobre nuestros esfuerzos para promover los derechos humanos de la cadena de suministro. Entonces, pues hablamos de transparencia, pero no podemos decir con quién trabajamos y con quién no trabajamos. En fin, los voy a dejar con este pensamiento. Yo sé que es muy complejo. ¿Cuál es la solución? ¿En dónde nosotros como consumidores, qué hacemos? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saber. Ahorita está todo el tema de los bailouts, las ayudas que dan los gobiernos a ciertas empresas. Y no sé, porque no quiero dar mi opinión, pero pues hay empresas, sobre todo las muchísimo más pequeñitas, que no tienen un respaldo como el que tiene una corporación como Walmart para poder sobrevivir. Walmart no se va a ir a ningún lado. Pueden seguir, porque tienen la infraestructura, pueden seguir cumpliendo con su gente, ¿no? Que son los más vulnerables en cualquier paso de la cadena, porque estamos hablando de la gente que está en Bangladesh, que son las fábricas productoras de sus textiles, pero también hay almacenes, hay transporte, hay millones de empleados. Entonces, bueno, yo creo que hay un aspecto ahí interesante que se debe de evaluar, ¿no? En esta crisis, de cómo y en dónde todos estos subsidios o apoyos del gobierno deben estar mejor puestos y protegiendo a quién. Ok, entonces les voy a compartir esto que me escuché ayer en un documental que se llama Minimalism. Lo pueden ver en Netflix, que dice que deberíamos es que lo tengo en inglés y se los voy a traducir. Así que, porque normalmente, bueno, no es que no deberíamos de fijarnos tanto en lo material y no sé qué, no sé cuánto. Lo que dice esta frase es que sí deberíamos de fijarnos más
en lo material, pero en querer más lo material para que no se convierta en desechable, ¿no? O sea, the materiality of goods, de qué están hechas las cosas, todo el proceso que lleva, ¿no? Hacer estas cosas, hacer todo lo que tenemos, todo lo que compramos, porque a la hora que le demos más importancia, a la hora que nos guste más nuestra ropa, a la hora de que en nuestro closet solamente haya piezas favoritas, en lugar de tener una favorita y 50 que no sabemos ni por qué las compramos, en ese momento las cosas las vamos a cambiar, nuestros hábitos los vamos a cambiar. En lugar de estar enamorados de las cosas materiales solo porque tenemos más, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con ese mensaje. Nos vemos aquí la próxima semana, el miércoles a las 12 del día. Mi nombre es Carolina Chávez. A la 1 tenemos hoy nuestro programa en inglés, por si prefieren en inglés. Les mando un abrazo a todos y cuídense mucho. Ok, que estén muy bien.